Bien. Adelanté al momento de las cuestiones preliminares que una de ellas, bien que no lo hice en su momento, pero en definitiva todo será tratado ahora, era la prescripción de la acción penal. En este sentido, no puedo dejar de mencionar que por aplicación de la Ley de Ética Pública 25.188, impediría la aplicación de este instituto a los funcionarios, y en los términos del artículo 77 del Código Penal, incluye a mi asistido. Pero, ¿cuál es el motivo de aquel impedimento? ¿Por qué la causa no puede prescribir para mi asistido? Citando, por ejemplo, parte general, Derecho Penal de Zaffaroni, de D'Alessio, 2005, el núcleo de esa cuestión es que el ejercicio de esa función pública pueda perjudicar la investigación. Justamente. Los hechos ocurrieron en 1999, época en la que mi asistido se desempeñaba, y aquí fojas 311 vuelta la foja de servicio, en el Comando Radioeléctrico de San Nicolás. Y ven ustedes cuán importante es que para diciembre, pareciera decir, del año 2000, mi asistido ya había sido trasladado a la ciudad de San Pedro, a 100 kilómetros de distancia, con el mismo cargo, con la misma jerarquía. ¿Qué posibilidad tenía, pues, en esa condición y en esa distancia, de influir sobre algo vinculado a la causa? Ninguna posibilidad. Y en este sentido voy a citar precedentes de la Cámara Nacional en aquel entonces de Casación Penal, la Sala 2 Escalante, y coincidentes, Ferrara, Berazategui, López de la Sala 1, de la Cámara Federal de Capital Federal, Sala 1, Peters Castro, Romano, de la Sala 2 Rodríguez. Y en este último hay una conclusión muy interesante. ¿Por qué obviar al funcionario? ¿Por qué crear una categoría personal a la cual no se le aplica un determinado instituto que es en definitiva en resguardo del imputado? Bien, sobre esos argumentos es lo que transita el planteo específico de prescripción en virtud de la inconstitucionalidad de la reforma del párrafo segundo del artículo 67. Es un planteo de inconstitucionalidad. No voy a abundar en desarrollo porque conocen ustedes mejor que yo de qué se trata todo esto, simplemente voy a mencionar los principios involucrados. El plazo razonable, la racionalidad, pro homine, proporcionalidad. Bien, en virtud de todos esos principios y de solicitar la inconstitucionalidad de la reforma del párrafo segundo del 67, y por supuesto, y como consecuencia de ello, la absolución de mi asistido. Bien, desarrollada esta segunda cuestión ostativa de la punición, sí, ahora voy a ir sobre lo que denominaría tipicidad del hecho que hoy nos toca analizar. Entonces, estamos 17 años después del inicio de la causa, 20 años después de los hechos tan graves, y esto nos obliga, pero realmente nos obliga a analizar el contexto de las testimoniales y ver en ese sentido qué era lo trascendente en cada una de ellas. Porque es cierto, podemos decir primero dijo A, primero dijo B, y puede ser. De hecho, todos declararon que la salida del vehículo fue a las 4 de la mañana, y las 4 no es la mañana, sino que es la noche. Entonces, no, señores, eso no es trascendente. Como tampoco es trascendente lo que aquí ocurrió.
en relación a qué se le preguntaba y a qué debió declarar, qué era lo importante, qué era lo sustancial. Porque en ello radica la protección del artículo 275 del Código Penal. El derecho de la justicia, a conocer la verdad, la diferencia que esto incluye en la posibilidad de inducir a error. Y sobre ello volveré que la calidad de funcionario no es del tipo, y debemos situarnos en que a los efectos de esta causa era un testigo de los hechos. En la primera declaración, sede de Prefectura Naval Argentina, 7 del 10 del 99, fojas 3500 del originario, se le efectuaron 6 preguntas. ¿Qué era lo que se buscaba? Claro, ¿quién lo mató al gerente? ¿Quién mató a los que estaban en el auto? ¿Efectuó disparos usted? Testimonial, casi informativa, ¿cómo la llamaría? ¿Cuál era la situación de mi asistido ese 7 de octubre del 99 cuando le dijeron venga a declarar aquí a prefectura? ¿Si había disparado o no disparado? ¿Tenía derecho a sentirse sospechado de aquellos homicidios? Aberrantes, lo coincido, pero que poco tienen que ver con nuestra causa de hoy. Segunda declaración testimonial, 12 de julio del 2000, también en prefectura, 6 preguntas trascendentes. Y nos vamos ahora sí a la tercera vez que deponen los sucios, ya con todo más depurado. ¿Y qué era lo que importaba? Y pues se le hicieron 19 preguntas sustanciales, el reconocimiento de la foto. Y ahora vamos a ver qué incidencia tiene esto respecto de la versión de tribunal oral. Pero además de las 19 preguntas y las 19 respuestas sustanciales, hubo comentarios anecdóticos. Si no los decía, no pasaba nada. Si no los decía, no pasaba nada. No estaríamos hoy acá, no hubiera ocurrido esta vergüenza para todos nosotros que tenemos que explicarle a la sociedad por qué 17 años después estamos discutiendo. Comentó en relación a la muerte de Saldaña, después en comisaría, comentó el tema de la ayuda, digamos, a los peritos, y comentó también de manera intrascendente el episodio de la escuela, cuando fueron, entregaron las armas, y se hablaron además con alguien más. Pero esto, además, hay que situarlo en un contexto mucho más amplio. No podemos recortar la realidad. ¿Cuál fue la realidad total? Empezó a las 20:30 del día anterior, cuando fue convocado para prestar servicios. Llega al lugar, convocatoria, Sarmiento y Jinoco, la calle. Establecen el cordón policial, segunda orden que recibe en el día, durante varias horas. Una tercera orden, acompaña a la ambulancia hasta la comisaría. Arribo a la comisaría, nueva orden, vuelva a Sarmiento y Ginocchio, donde estuvo varias horas. Y se queda hasta las 14 horas, ya estamos hablando después de los episodios, día 17. En el interín, comentario insustancial, sí, el tema de los peritos, si estaban, no estaban. De la lectura de esa testimonial se van a dar cuenta lo insustancial que fue ese comentario, algo que no le fue preguntado. Luego, desplazamiento de vuelta a la comisaría a las 15 horas y se queda en la esquina de la comisaría hasta las 16 en que recibe la 1, 2, 3, 4, 5, sexta orden y última, porque era la autorización para retirarse. 18 horas, convoca situación extraordinaria, toma de rehenes, muertes. Y ese fue el relato de los hechos que hizo en el 2000, en el juzgado.
sabía él y sabía el juez que era lo importante del fiscal, porque sobre lo importante le preguntaron. Comentarios accesorios, bueno, son comentarios. Sí, claro, uno puede decir, bueno, pero también estaba bajo jura. Sí, pero era accesorio, no era lo importante. Después veremos si se volvió importante y por qué importante. Porque si era importante le hubieran preguntado. Pero nadie lo sabía. Ni él, ni el juez, ni el fiscal, ni nadie. 21 del 8 del 2002, declaración en el tribunal oral. Bueno, ¿y cuál era su función, la consigna? ¿Qué era lo importante al momento de iniciar su declaración testimonial en el juicio? ¿Cuáles eran las órdenes y qué hizo? ¿Las cumplió o no las cumplió? Buen policía o alguien que quiere quedar como buen policía. Lo que me pregunten lo respondo. Bueno, ¿cuál era su consigna? Impedir el paso de peatones y vehículos, algo en lo que coincidimos con el señor fiscal general. Y sobre ello se desarrolló. Eso era lo sustancial de las 49 preguntas que le hicieron en el juicio, 28 al inicio, las relativas al perito, que son entre la 29 y la 36. Y después continuó juicio con 13 preguntas más que también eran sustanciales. Entonces, por eso es importante no hacer un recorte, por eso es importante escuchar el audio de donde podemos sacar lo vívido, lo real, la oralidad misma de lo que ocurrió. Una transcripción es una transcripción, desprovista de todo lo que es importante en un juicio oral. Entonces, ¿qué pasó en ese juicio oral? Cuando la cuestión se pone tensa. Más allá del no se entiende, los errores de transcripción, el dar vuelta al cassette, miren la tecnología que se usaba. Estuve en la tarea de los peritos, ayudé a los peritos a recoger pruebas, no se escucha fuera del micrófono. Mientras tanto, el resto de su equipo decía, usted lo hizo, lo que le acaba de explicar a mi colega, ¿dónde estaban los demás? Núñez, no, supongo que se tenían que quedar con el móvil, no los vi. Supongo que. Y esto es un dato importantísimo que levantó el fiscal en su alegato. La desprolijidad de las que le hablaba se está haciendo presente aquí. Acá está. Porque si nosotros contrastamos un comentario insustancial y lo enfrentamos con un saber o no saber o recuerdo, claro, podemos obtener un A y un B, pero ¿qué era importante allá? ¿Qué era importante aquí? ¿Por qué contrastar? Y vamos a hacer un ejemplo bien jurídico que sé que les va a gustar. Una testimonial con una indagatoria con una testimonial. No podemos hacerlo. Del mismo modo que no podemos cotejar un recuerdo insustancial en torno a lo que se preguntaba con un recuerdo específico cuando se le pregunta por el tema y cuando lo que importaba era el tema y cuando la respuesta inicia con un no, supongo que. Entonces ahí recalamos en aquel elemento típico que es la discordancia entre el saber y el decir. ¿Sabía o no sabía? ¿Recordaba o no recordaba? Habían pasado 2 años del año 99, donde casi era imputado cuando se lo cita a declarar por primera vez, hasta el año 2002, donde viene, relata lo que recuerda y lo que no dice, bueno, supongo que. Y hay otra más en el mismo sentido que dice no puede afirmar respecto de los otros. ¿Cómo podemos cotejar esa situación? ¿Podemos de allí colegir que hay una diferencia entre lo que sabe y recuerda y lo que dice? De ninguna manera, de ninguna manera. Es por ello que la vía de solución de esta situación, si es que no prospera el planteo de plazo razonable, es la duda. Duda respecto de lo que ocurrió adentro de esta cabeza en el año 2002. ¿Sabía
y mintió, sabía y quiso mentir, porque ahora vamos a entrar a todo lo que está alrededor y que no debiera interesarnos en esta causa. Así nos vamos a contestar algunos de los argumentos para luego recalar en las otras pruebas que solicita incorporación por lectura. La diferencia entre el saber, el recordar y el decir. Claro, y acá vienen los ingredientes anexos, que no debieran ser importantes para nosotros hoy, porque lo que se discute es si sabía y dijo, o recordaba y dijo, o no dijo. ¿Y mintió cuándo? ¿En el juicio? ¿O mintió en instrucción? No sabemos ni siquiera la fecha de comisión del delito. Pero, como es imprescriptible, no me lleven el apunte, no importa. Pero tenemos un dato. A una pregunta sustancial que se le hizo en su momento, que fue la exhibición de la fotografía, quienes están aquí, respondió de manera igual en el juicio oral. Con lo cual, ¿dónde está aquella potencialidad de perjuicio y de engañar? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros en juicios donde un policía declara A, el otro B, el tercero B, el cuarto D, y colegimos cuál fue la realidad de los sucesos, pero no quiere decir que el primero que dijo A nos haya mentido? Y en preguntas sustanciales. En el hecho primigenio, vamos a llamarlo, hubo ayuda policial, un asco. En el juicio desapareció el Jandilla Esu, se le imputa a Cabral y sus compañeros, un asco, una vergüenza. Pero no nos importa acá, porque lo que tenemos que definir pasó adentro de esta cabeza, que no está imputado de ello, ni tiene nada que ver. Tampoco nos importa si, como sostiene la acusación, cayó y mintió en una causa donde estuvo en juego la vida, el patrimonio, una fuerza policial, porque no es trascendente en esta causa. Y es un contexto del cual podemos prescindir con toda justicia, porque lo que nos interesa hoy ocurrió aquí adentro. Por eso es tan importante que la propia Fiscalía haya mencionado que este es un delito doloso. Tiene que querer, no le metamos otra ultraintención de que sí, que para ayudar a sus compañeros, porque en definitiva ni lo hizo, ni lo logró, ni menos aún lo intentó. La propia Fiscalía recaló en los términos utilizados en la deposición testimonial oral. Supongo, y no lo puede afirmar. Allí está la clave de la atipicidad de este hecho. Resta simplemente evaluar las circunstancias, por supuesto, absolución es la petición principal en este sentido, las circunstancias atenuantes y agravantes. En cuanto a las circunstancias agravantes, y veo que están todas muy íntimamente vinculadas entre sí y pueden ser también atacadas de la misma manera en cuanto a su no procedencia. Claro, el grado de instrucción, las costumbres, su condición de funcionario, en definitiva todo concluye a un mayor ámbito de autodeterminación por seguir o no seguir la norma. Ya vimos que no hay una intención dolosa de mentir. A lo sumo, un mal recuerdo de algo que no fue trascendente 2 años antes, perdón. Y principalmente, pero ya con lo que tiene que ver con la graduación de la pena, no era sus funciones. Su función son las 6 órdenes, porque la 7ª es vaya a su casa, que le encomendaron en ese momento. Claro, que no tenía por qué, pero por qué imaginarse que iba a ocurrir, pero cuando un día lo llaman como testigo, bueno, lo que recuerdo es esto, lo que no supongo y lo que no puedo afirmar. Tampoco debe ingresar
al caudal punitivo, la trascendencia pública de la masacre de Ramallo. ¿Qué tiene que ver mi asistido con la... Si hubiera sido un 14 segundos, una Arriola, estamos en la misma situación. Si mintió sabiendo que se ha condenado. Si no mintió, o mintió sin saberlo y sin quererlo, no puede ser condenado. Sea Arriola o sea las Torres Gemelas de Nueva York. No nos importa ese contexto, ni para la tipicidad ni para la mensuración de la pena. Y sí, voy a ahondar en las circunstancias atenuantes, no coincido con la Fiscalía. Decía, participé coincidiendo con la Fiscalía, pero me arrepiento, digo que no voy a coincidir con la Fiscalía en la circunstancia atenuante del transcurso del tiempo. No es un atenuante, es un óbice. Óbice. La impresión causada en el viso es muy subjetiva, coincido con la Fiscalía en un sentido afirmativo, la carencia de antecedentes es objetiva y, claro, ya que en toda esta causa tuvimos oportunidad, como nunca antes en Rosario, de evaluar el paso del tiempo y la carencia de antecedentes, flota, ¿no? Una sensación a Los Miserables, de Víctor Hugo. ¿Y cuántos inspectores Llobet pasaron por el medio? Y tenemos una oportunidad, como nunca, de ver en la realidad una redención como la de Jean Valjean. Entonces, aquí recalamos en el resto de la prueba cuya incorporación solicité. Vamos a arrancar en la evaluación 2001-2002, o sea, después de los hechos de Ramallo y más o menos agosto del 2002, en que fue calificado por el superior. Jefe directo. Actitudes policiales, 10. Dedicación de servicio, 10. Conducta, 10. Sobresaliente. Jefe superior, sobresaliente. Mismos parámetros. Aptitudes policiales, 10. Dedicación de servicio, 10. Conducta, 10. Y así seguimos. 2003-2004, 10-10-10, 10-10-10, 10-10-10. Año 2005, comisaría de Campana, con esta fecha comparece sargento, en aquel entonces ya todavía era la vieja denominación de la policía bonaerense, Núñez Oscar, numerario. Se notifica del beneplácito procedente de la jefatura departamental Zárate Campana, recordemos que ya se había ido de la jurisdicción donde eventualmente podría haber tenido, y no ha mostrado alguna posibilidad de influir, por su labor desarrollada el día 20 del 4 del 05 y detenciones deslizadas en el domicilio del profesor Bargio, secretario de Cultura y Educación, quien fuera víctima de un ilícito, instando de esta manera a seguir trabajando en pos de la sociedad, no siendo para más. Abril de 2005, considerando la actuación que le cupo al personal policial actuante, seguidamente se detalla, bueno, Barrio, López, Núñez, Oscar, surge la participación del personal mencionado, procediendo de inmediato a tomar intervención en el hecho que nos ocupa, donde la vocación de servicio, el profesionalismo y valor han quedado debidamente demostrados. Situación esta, que no hace más que enorgullecer a la propia institución por contarlos como integrantes en sus filas. Tengan en cuenta que estamos a 3 años de la jubilación y tenemos hoy la posibilidad de que si ninguno de estos planteos prospera, se queda en la calle y sin jubilación. ...2006, año siguiente, 28 de agosto... nosotros, los abajo firmantes, vecinos de la cuadrícula número 4... que es la forma en que se reparten las jurisdicciones en Provincia de Buenos Aires... nos dirigimos a usted, comisario de Campana... para hacerle llegar la conformidad con el servicio brindado por el personal de dicha cuadrícula... que nos hacen sentir protegidos
Entre ellos estaba Núñez. Esto forma parte de su legajo policial. Mención, actuación destacada, reconocimiento del Foro de Seguridad de Campana, oficial, ya entonces, Núñez Oscar de Cama. Por su accionar respetuoso de la legalidad en materia de protección ciudadana, se constituye en referente para cada servidor público y enaltece la imagen del cuerpo de la Comisaría Primera de Campana. Fojas 322, no lo voy a leer, son todos coincidentes en este sentido. Relata varios más, pero no lo voy a leer. Circunstancias atenuantes, todas, revisadas a lo largo de 17 años. Jean Valjean. De todos estos planteos, las reservas recursivas. Muchas gracias.